más o menos. Uno empieza en 1809 con los levantamientos de Chuquisaca y de Quito, un año antes del 25 de mayo de 1810. Y termina ese periodo de 3 lustros, digamos, termina con la batalla de Ayacucho en 1824, ¿no? Son 15 años maravillosos porque coinciden en el tiempo y en el espacio una camada de grandes hombres y mujeres que realmente eran impresionantes, ¿no? Bolívar, Sucre, San Martín, Belgrano, Castelli, Juana Zurduy, Moreno, Monteagudo, Artigas. Y eso le da una fuerza a esa revolución que ellos planteaban, además de ser de liberación nacional, tiene que ser de liberación social, inusitada, ¿no es cierto? El otro gran periodo de 15 años también es el que empieza en el 99, 2000, con la llegada del gobierno de Chávez, y está terminando hoy, o no, pero podríamos decir hasta hoy, como dejamos abierta la puerta de la historia, a ver cómo va a seguir esto, pero empieza en el 99, 2000 hasta hoy. Y también son 15 años en los que coinciden en el tiempo y en el espacio una camada de hombres y mujeres de igual estatura. No tengo miedo ni de ser ridículo, ni de que me acusen, ni tampoco de equivocarme. Me parece que de igual estatura que aquellos, ¿no? Chávez, Correa, Evo, Dilma, Lula, Néstor, eso es, digamos, con algunos de ustedes lo hemos hablado alguna vez. No es que descubrimos ahora el agujero del mate, ni es la primera vez que hay un proyecto nacional y popular, pero es que siempre estuvimos a destiempo, porque si uno hace un repaso rapidito nomás, se puede pasar 100 años, desde Lázaro Cárdenas, pasando por Getúlio Vargas, por Perón, por Juan Bosch, por Velasco Alvarado, la Revolución Cubana, Juan José Torres en Bolivia, hasta Salvador Allende, Jacobo Arbenz, bueno, y muchos más seguramente, pero siempre estuvieron a destiempo esos proyectos. Por primera vez en estos últimos 10-15 años, nosotros hemos tenido la maravillosa oportunidad que nos dio la vida de estar vivos aquí y ahora y ver esto que pasó, que es comparable solamente a aquello de 1810 hasta la batalla de Ayacucho, ¿no es cierto? Entonces, este periodo pareciera, o por lo menos, no sé si se está cerrando, pero por lo menos ha sufrido, tenemos que ser conscientes que estamos sufriendo un retroceso, un golpe, una posibilidad de retrogradar, ¿no es cierto? En Venezuela, en Brasil, en Argentina principalmente, y lo que está pasando en Argentina no es meramente local, tiene que ver, en cuanto a las explicaciones, con lo que está pasando en el mundo, tiene que ver con los poderes imperialistas, tiene que ver con las transnacionales y va a tener que ver mucho con lo que pase en los otros países de la patria grande, ¿no? Y del mundo también, porque hay que reconocer que lo que ha pasado en Sudamérica en los últimos 15 años es lo único distinto en el mundo, el único lugar donde se recuperó la política, la discusión ideológica, donde hubo incluso proyectos civilizatorios distintos, ¿no? Porque en la Constitución de Bolivia o de Ecuador se mencione que la naturaleza es un sujeto de derecho, eso ya ni siquiera es político, es civilizatorio, es un hito en la historia de la humanidad. Eso es poner la vida contra la muerte, ¿no es cierto? Bueno, eso está en discusión ahora, ¿Qué es lo que está pasando? Para mí, lisa y llanamente, está volviendo Rivadavia y Mitre. Macri es la reencarnación de Rivadavia y de Mitre, así de simple. Nos dicen, hay que darle tiempo, vamos a ver. ¿Qué tiempo? Si en menos de un mes se han llevado puesto todo, y además
los conocemos, digamos, sabemos quiénes son, y la memoria, como decíamos recién, además tiene que ser un deber, y un deber militante, tiene que ser algo que nos comprometa, tiene que ser algo que nos interpele. La memoria está para jodernos, para decirnos, bueno, ¿ahora qué hago? Un domingo a la tarde me quedo en la pileta o viendo tele, o me voy al Club Atalaya a encontrarme con el otro, con la patria, y a ver, a discutir, a hablar, a escuchar. Entonces, ¿qué hago con mi vida ahora? De ahora en adelante. Para eso me parece que está la memoria. Ni siquiera por el pasado, principalmente por el futuro, por lo que viene, ¿no es cierto? La memoria es lo que nos diferencia de los animales. La memoria es lo que nos hace seres humanos, ¿no es cierto? Tenemos conciencia, sabemos que nada empieza de cero. Como decía Rodolfo Walsh, las clases dominantes han querido siempre que el pueblo no tenga historia. No tenemos mártires, no tenemos victorias, no tenemos derrotas, y entonces de esa forma cada lucha empieza de cero, cada lucha empieza de nuevo. Entonces esta lucha que estamos emprendiendo ahora no es ni siquiera nuestra, es nuestra y de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros ancestros, de los 30.000 desaparecidos y de tantísimos más. Es la lucha. Si vos te dejás llevar por los que te dicen que hay que dar vuelta a la página, mirar para adelante, no tener prejuicios, etcétera, etcétera, y no preocuparse tanto, si no tenés memoria, no sabés para qué estás acá. Si vos no sabés para qué se sacrificó tu viejo, tu vieja, por qué se jugó el pellejo, por qué muchos terminaron en la cárcel o desaparecidos, o no, pero ¿qué hizo tus ancestros que hicieron? Digamos, no tiene sentido tampoco decirle muchas cosas a tus hijos, digamos. Entonces, para eso está la memoria, ¿no es cierto? Que tiene que ser una trinchera moral, ¿no? Y tiene que transformarse en un discurso político que después a su vez se transforme en acción, ¿no? Como decía José Luis San Pedro, que era un viejito de 90 y pico de años, que era uno de los impulsores de la plaza del 15M, de los indignados en Madrid, en Barcelona, en toda España, ¿no? Que después de ahí surgió Podemos, San Pedro decía: indignados, sí, indignados, pero después actuad, ¿no? Después salgamos a hacer cosas, porque la indignación tiene que servir como un alfiler en la cola para que salgamos a hacer cosas, ¿no? Entonces, por la memoria, sabemos quiénes son los que acaban de desembarcar en la Casa Rosada, sabemos, ¿no? Es la línea de continuidad, así como decíamos recién que estos presidentes, estos líderes sudamericanos de los últimos 15 años tienen que ver con aquellos de hace 200 años, ahora también hay una línea de continuidad que, ya decíamos recién, empieza con Carlos María de Alvear, Rivadavia, Lavalle, Mitre, Roca, podríamos seguir, Uriburu, Lonard, Aramburu, Onganía, Videla, Martínez de Oz, Carlos Menem, De la Rúa, Melconian, Sturzenegger, De la Sota, bueno, por supuesto que tantísimos más, pero digamos es una línea pero totalmente coherente, por supuesto puede tener matices, pero es una línea, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué yo digo que es la muerte? Es realmente la muerte, no es una exageración ni tampoco un eslogan, ni estamos en campaña ni nada, pero tengamos clara conciencia de que es la muerte, ¿no? También acá yo me hice una lista, y también seguramente como cualquier lista es arbitraria y puede ser injusta y podemos olvidarnos de alguien, pero hay mucha sangre en el medio.
Por eso yo antes de las elecciones, muchos me criticaron, porque en la radio llegué a decir un día, para mí, en este caso de este año, no se trata de un adversario político, es claramente el enemigo, porque hay mucha sangre por medio, hay muchos muertos, hay, a partir principalmente, me parece a mí, que podemos hablar a partir de Pavón, de 1861, cuando se produce o empieza lo que algunos historiadores llaman el proceso de organización nacional, y no es casual la similitud con el proceso de reorganización nacional, ¿no? A partir del 61, Mitre, con los coroneles de Mitre, Venancio Flores, Andes, y Paunero y tantos más, emprenden una verdadera guerra contra las provincias, contra las montoneras, contra el pueblo, que dejan 50.000 muertos. Ahí hay documentos de Olegario B. Andrade, de José Hernández, de Alberdi mismo, denunciando que eso es una dictadura, ¿no? Mitre, quizás el asesinato más emblemático es el del Chacho Peñalosa, pero eso termina con una guerra genocida como la guerra de la Triple Alianza, donde Mitre era el comandante de las fuerzas aliadas. Una guerra que deja el 60% de la población paraguaya exterminada, el 90% de los hombres exterminados, ¿no? Por motivos que, bueno, no lo vamos a... Pero básicamente al servicio del Imperio Británico, ¿no es cierto? Y como obedeciendo órdenes exactamente como está haciendo ahora Macri, y dando una lección disciplinadora a un pueblo que era el único que había logrado hacer realidad lo que planteaban Castelli, Monteagudo, Belgrano, Moreno, etcétera, 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 ¿no? Porque en el 64, yo siempre lo digo, Paraguay tenía flota mercante, tenía siderurgia, tenía telégrafo, tenía calles, tenía universidades, no tenía bancos extranjeros, no tenía deuda externa, no tenía mendigos y no tenía analfabetos. Entonces, había que disciplinarlo. Bueno, y mucho, no es el único motivo, por supuesto, pero 60%. Campaña del desierto, 20.000 hermanos de los pueblos originarios asesinados. Semana trágica, 700 obreros asesinados. En el año 1919, ahora se va a cumplir un aniversario, justo el 7 de enero, bueno, en enero, al principio de enero del 19, incluido un pogrom en pleno Buenos Aires. La Patagonia trágica, que dio lugar a la investigación de Osvaldo Bayer, a la película La Patagonia Rebelde, 1.200 obreros asesinados. La Forestal, 300 obreros asesinados. La Plaza de Mayo, el bombardeo de Plaza de Mayo, más de 350 compatriotas asesinados. Es el único caso en la historia en que los aviones de un país, de las Fuerzas Armadas de un país, bombardean una ciudad abierta del propio país. Porque eso había sucedido en Guernica y en Durango, pero en Guernica habían sido los aviones nazis y en Durango los aviones fascistas italianos en la guerra civil, bombardeando el pueblo vasco, ¿no? Liliana, ahí está. Pero aquí eran los propios aviones militares argentinos, ¿no? Por supuesto, la dictadura, 30.000, y la última gran masacre por estos motivos políticos fue la del 2001, con 34, por lo menos 34 muertos, ¿no? Compañeros muertos. Malvinas, bueno, sí. Pero digo, directamente relacionado con este plan económico, político, entonces sí son la muerte. Entonces no esperamos nada de ellos, no podemos esperar nada. Cuando incluso algunos compañeros dicen, bueno, esperemos que no nos equivoquemos, no podemos esperar nada, sabemos lo que son, y de la muerte no se espera nada. A la muerte hay que combatirla. Si vos tenés, además está en su esencia, es como el cuento del escorpión, ¿no? Pero con ingredientes, perdonen las palabras, pero con ingredientes de mierda,
no vas a hacer nunca una comida rica y amorosa, con ingredientes malos, podridos, con esto, digamos, con estas ideas. No es ni siquiera ser despectivo con las personas, son las ideas. Con esas ideas y esos planes no vamos a poder esperar nada. Entonces, un Estado puede estar al servicio del pueblo, puede estar al servicio de las corporaciones. Volvemos a esa idea que la quiero remarcar 2 o 3 veces. Hoy esto se está dando en el mundo, ¿no? Es democracia versus corporaciones. Y en las corporaciones está implícito el fascismo, ¿no? Es la vida contra la muerte. Entonces, cuando Macri dice rápidamente y todo, bueno, lo de los DNU, digamos, es una cuestión más de forma, que también es muy criticable porque ellos llegaron prometiendo institucionalidad, republicanismo, un montón de cosas, digamos, también es muy reprobable. Pero vamos a las cosas de fondo. Cuando Macri le levanta las retenciones a los grandes terratenientes, a los grandes dueños del campo, ahí está haciendo Mitre con su proyecto agroexportador, ¿no es cierto? Con su proyecto de armar un país como granero. Ese es el concepto de granero, ese es el proyecto oligárquico que empieza en la segunda mitad del siglo XIX. Cuando Prat Gay, por ejemplo, dice y reconoce que él consensuó el plan económico con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, ahí está haciendo Carlos María de Alvear, cuando en 1815 quiere entregar la patria al Imperio Británico. Miren lo que decían, es larga la carta, si alguien la quiere se la puedo dejar, pero les leo una partecita nada más. Empieza diciendo: 5 años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indubitable a todos los hombres de juicio y opinión que este país no está en edad ni estado de gobernarse por sí mismo y que necesita una mano exterior que lo dirija. Bla, bla, una mano blanca, claro. Sí, y en otra parte dice: estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Esto es Carlos María de Alvear mandando a Manuel García a Río de Janeiro para hablar con Lord Stanford, que era el embajador británico en Sudamérica. Le quiere entregar las Provincias Unidas del Río de la Plata a Inglaterra. Lord Stanford le dice: bueno, no, vayan a hablar a Londres esto, ¿no? Y después eso se conoce gracias a Belgrano, y gracias a Belgrano fracasa, y es más, tiene que renunciar vergonzosamente a Alvear a los pocos días de que se conozca esta carta. Bueno, es eso. Si vos antes de emprender un plan económico consensuás se lo estás entregando al secretario del Tesoro. Cuando Prat Gay dice: voy a salir a los mercados alegremente y voy a pedir 25.000 millones de dólares, está haciendo Rivadavia con la Baring Brothers. Rivadavia entrega la liberación nacional que habíamos conseguido del Imperio Español para que pasemos directamente a depender financiera y económicamente del Imperio Británico. La Baring Brothers, el primer empréstito de 1 millón de libras esterlinas, que además, dicho sea de paso, llegó la mitad, porque la mitad se quedó en coimas, ¿no es cierto? Pero eso es otra cosa. Cuando Macri dice: voy a abrir las importaciones, es Martínez de Oz haciendo el anuncio del plan económico de la dictadura, que, dicho sea de paso, también, porque ya que estamos, ese plan económico contó con la ayuda inestimable de la Fundación Mediterránea. Aún hoy, si ustedes se meten a la Fundación Mediterránea en internet, vayan a un link que dice Historia Institucional, Historia, y dice: bueno, en 1977 Piero Astori juntó a 33 empresarios cordobeses para organizar lo que se llamó la Fundación Mediterránea. Después el Yeral, lo primero que hicieron fue traer un joven sobresaliente de Harvard que se llamaba Domingo Felipe Cavallo, y le entregaron todo ese background y ese poder de trabajo y de análisis
a Guillermo Walter Klein, que era el segundo de Martínez de Osa. Y dice: